el cuento Leer y Escribir me lo contó una, una expareja, ¿no? Quien fue mi primera esposa hace muchos años. Me contó la historia de que la muchacha que trabajaba haciendo la limpieza en su casa, que su familia era de un pueblo del oriente venezolano, era analfabeta y que había empezado a aprender a leer y escribir a escondidas de su esposo para darle una sorpresa. Y bueno, la sorpresa se la llevó ella porque lo primero que logró leer entre los papeles que había en su casa eran unas cartas que el amante del marido le había mandado al marido y que el marido las dejaba allí porque estaba confiado en que su esposa no sabía leer, ¿no? Uh-huh. Una situación tragicómica, ¿no? Que yo me acuerdo que desde que me la contaron yo sabía que yo iba a escribir algo con esa historia, ¿no? Pasaron muchos años y finalmente creo que fue o durante la pandemia, después de la pandemia, que empecé a trabajar esa historia, pero se fue cargando ya de muchas cosas, ¿no? De la debacle del país, la experiencia de la migración, se fue cargando también de motivos muy personales, ¿no? Yo estaba atravesando una crisis personal muy fuerte vinculada con la muerte de algunos familiares, con el estar en el extranjero. Y ese cuento que habla sobre aprender a leer y escribir, de alguna manera refleja mi proceso de volver a aprender a leer y escribir después de ciertas experiencias, ¿no? Es también un cuento que en clave rinde un homenaje a una novela que a mí me fascina, que es La Mancha Humana de Philip Roth. Uh-huh. Esos dos personajes que yo pongo allí, de alguna manera repiten, ¿no? Los personajes de esa novela. Uh-huh. Bueno, al inicio del libro rápidamente aclaras que veneco, según la RAE, está usado más en Perú y en Ecuador respectivamente. Acá ciertamente, bueno, sí, uno no lo puede negar, lo he escuchado, ¿no? Pero no es todo, ¿no? Más que uno, cuando hay molestia, cuando hay fastidio, ya cómo has tomado eso, o sea, tú, ¿cómo entiendes a las sociedades que tienen que recibir a estos migrantes venezolanos, a Ecuador y a Perú? ¿Cómo ves a estos pueblos que tienen que recibir a tus compatriotas? Mira, la verdad es que no pienso mucho en los términos de cada sociedad, sino en contextos más amplios, ¿no? Yo creo que los movimientos migratorios suponen un choque cultural siempre, un encuentro con lo, entre comillas, desconocido, con los propios fantasmas que arrastra cada sociedad, ¿no? Yo siempre digo que el rechazo que puede haber habido en algunos momentos particulares hacia la inmigración venezolana es un rechazo no a los venezolanos, sino a los venezolanos pobres, ¿no? Eso creo que es lo que está en el fondo allí moviéndose, ¿no? Y cuando en cualquier país se rechaza al extranjero y al pobre, se está rechazando un miedo propio, ¿no? A la propia pobreza, a la propia extranjeridad, porque todos somos, al principio y al final de nuestras vidas, extranjeros y pobres. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada y estamos exiliados del vientre materno y estamos exiliados después de la vida, ¿no? Se mueven miedos muy colectivos y muy profundos, y yo trato de no personalizar, ¿no? De no verlo como algo exclusivamente contra los venezolanos. Es contra los venezolanos porque nos toca ahorita, pero hubiese podido ser contra cualquier otra persona. Y a la última, que hayan pasado 7 años entre este libro y tu anterior libro de cuentos, ¿indica algo? No sé, una mayor dificultad con el género, quizás una forma distinta de afrontarlo. No sé, tú también eres profesor de escritura creativa, digamos, tienes alumnos. ¿Cómo ves este género, la diferencia entre el género y la novela? ¿Por qué los 7 años? No sé, es que a mí se me pasan volando los años entre un libro y otro, y de hecho el libro anterior a Venecos fue hace 7 años, que es Los Terneros, pero el libro anterior a Los Terneros también fue 7 años antes. A mí me interesa descubrir esa pauta temporal entre mis libros. Yo no sé cómo hacen los escritores que publican todos los libros un año nuevo, o sea, yo simplemente no puedo, ni me interesa, y se me pasa el tiempo sin que se me dé cuenta. O sea, para mí los textos tienen que reposar, y el proceso creativo es algo distinto al proceso de la publicación. Uh-huh. Y la última has sacado hace, bueno, no tan poco tiempo, tu cuenta de video reseñas por YouTube.
Cuenta un poco qué tal la experiencia, cómo has ido aprendiendo, qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, cómo lo haces. Sí, yo tengo tiempo haciendo lo que se llaman ahora crear contenido, ¿no? Sí. Tengo un canal de YouTube, monto cosas en Spotify y ahora estoy montando unos videitos, unos reels en Instagram. La verdad es que yo lo disfruto. Yo leo muchísimo y siento que parte de mi labor, entre comillas, es difundir las cosas que a mí me gustan o que pueden ser de interés. Y la verdad es que tengo tanto tiempo libre que me entretengo. O sea, me gusta ese tipo de interacción focalizada en libros y en literatura y no en temas de política, ¿no? Que en las redes sociales son horribles.